Hola, bienvenidos a este espacio de webinar. Soy de la Fundación Ceiba, fonoaudióloga egresada de la Universidad Manuela Beltrán. Mi nombre es Griselis Cuervo. En este momento quiero hacer como una especie de explicación sobre el área miofuncional, que es parte de la fonoaudiología y es la que se va a encargar de hacer todo lo que tenga que ver con prevención, con evaluación, diagnóstico, intervención y corrección de las disfunciones orofaciales. Todo nuestro sistema estomatognático que nos permite realizar funciones como comer, masticar, hablar, actividades como succionar, silbar, bostezamos, hablamos, soplamos, absorbemos, sonreímos, besamos, hacemos producciones verbales, gesticulamos. Todo lo vamos a lograr mediante unas buenas habilidades en nuestro aparato o nuestros órganos fonoarticuladores y nuestro sistema estomatognático. Cuando se presentan dificultades en esta área, se van a presentar alteraciones en la alimentación. ¿Qué pasa? Los niños que nosotros tengamos, si vemos que su alimentación no es la correcta, posiblemente se va a tener que llevar a un especialista para hacer las correcciones. Cuando un niño tampoco puede lograr una buena producción, también va a necesitar de la ayuda del área de fonoaudiología desde el área de miofuncional. Entonces, desde Ceiba, nosotros como profesionales estamos en la capacidad de lograr hacer estas intervenciones mediante el método que Ceiba está implementando. Yo como fonoaudióloga les quiero dar una especie de introducción sobre el área de miofuncional para que se conozca un poco más de qué se trata, cómo se puede trabajar y cuáles son los beneficios que vamos a poder lograr con ello. ¿Qué es la terapia miofuncional? La terapia miofuncional consiste en una serie de técnicas destinadas a mejorar y equilibrar la funcionalidad de los músculos implicados en el proceso de la deglución y del habla. Mediante estas técnicas utilizadas desde el área de la logopedia, conseguiremos mejorar la tonicidad de dicha musculatura en detrimento de alteraciones orofaciales que van a impedir un correcto desarrollo motor. Esta terapia se puede utilizar en caso de dificultades en el proceso de alimentación, deglución, disfuncional, problemas articulatorios como las dislalias evolutivas, las disglosias. En las disartres también se trabaja la terapia miofuncional y en las dificultades de la contención del flujo de saliva como la cialorrea. ¿Cómo se trabaja? En la terapia miofuncional se utilizan también diferentes texturas y temperaturas para trabajar la sensibilidad, tanto en el defecto como en el exceso, hipo o hipernasalidad, hipersensibilidad. Nos ayudamos de diferentes materiales metálicos que son fáciles de calentar y de enfriar. Por ejemplo, tenemos guías maxilofaciales, depresores, palos de madera o plástico, como se le llama, bajalenguas, vibradores o masajeadores faciales, bolas de diferentes tamaños también se utilizan, y los alimentos cotidianos pueden ser pan de molde, yogures, purés, espesantes, galletas, depende todo de la condición del paciente. La terapia miofuncional se encarga de prevenir, valorar, diagnosticar y corregir, como ya les había comentado, todas las disfunciones que pueden afectar tanto la producción del habla como a las distintas funciones del sistema orofacial, entre las que se encuentran la respiración, la succión, la deglución y la fonación. Hábitos orales no fisiológicos frecuentes. Dentro de los hábitos no fisiológicos encontramos una succión digital, una respiración oral, una deglución atípica y una masticación atípica.
Cuando hablamos de succión digital, estamos hablando de un hábito que se adquiere en las primeras semanas de vida. Es un reflejo innato y habitualmente su frecuencia disminuye conforme el niño va creciendo. Pero pasa el tiempo y se convierte en un problema cuando el hábito permanece a lo largo de este tiempo, puesto que puede dar lugar a la deformación del paladar y a producir alteraciones de la deglución y el lenguaje, entre otras consecuencias. La respiración oral consiste en respirar por la boca en lugar de por la nariz, que sería lo más adecuado. La respiración nasal es la correcta. Cuando hay respiración nasal, es posible que se filtren los microorganismos y partículas que se presentan en el aire y que inhalamos, y se atempera para que llegue en condiciones óptimas a los pulmones. Si se hace respiración bucal, va a implicar mantener la boca abierta durante mayor parte del tiempo, lo cual va a alterar el correcto desarrollo de esta musculatura orofacial. También se presentan degluciones atípicas. Esto significa que se produce cuando se realizan movimientos inadecuados con la lengua, los labios o cualquiera de las estructuras implicadas en la deglución. Este hábito de deglución se puede ocasionar desplazamientos dentales, cambios en la mordida, maloclusiones, alteraciones de la masticación e incluso de la fonación. También se presenta la masticación atípica. Esta se produce cuando se mastica utilizando solo uno de los lados o con la boca abierta. También se produce el desgaste dental por la mala masticación. Puede ocasionar problemas digestivos y dolores en la articulación temporomandibular, entre otras alteraciones. También se puede presentar el bruxismo, precisamente por una mala articulación temporomandibular, que van afectando todo su proceso de alimentación. Etapas que suceden en la terapia miofuncional. En la etapa de miofuncional, entonces el fonoaudiólogo se va a encargar de la exploración y valoración, va a hacer un diagnóstico y una definición, va a diseñar el plan de intervención, que va a ser individual en las funciones y características de cada paciente y de acuerdo al nivel cognitivo. Se va a hacer una coordinación de la intervención entre todos los profesionales que están relacionados, por ejemplo, entre el odontólogo, el ortodoncista, el fisioterapeuta y entre otros más, para realizar una valoración conjunta y la evaluación del estudio de caso de cada paciente. ¿En qué patología se realiza de manera activa esta terapia miofuncional? Bueno, entonces vamos a intervenir la terapia miofuncional en patologías como parálisis cerebral, porque vamos a trabajar la hipotonía muscular, se va a trabajar la maloclusión y la respiración bucal. Vamos a intervenir en parálisis faciales, se va a intervenir en malformaciones faciales como una fisura palatina y el labio leporino. También en patologías funcionales como dislalias, que es la dificultad para articular palabras, y el mal posicionamiento lingual, que conlleva a que haga una mala articulación. En las disfunciones neuromusculares, como por ejemplo las disfagias, que ya se sabe que es la dificultad para tragar, y la disartria, dificultad para articular sonidos y palabras debido a una parálisis del sistema nervioso. También vamos a intervenir en terapia miofuncional en casos de síndrome de Down. Son frecuentes en ellos las hipotonías, la hipoplaxia, que es un desarrollo incompleto. Vamos a trabajar a nivel de maxilar y del paladar, y la cialorrea. En enfermedades neurológicas, por ejemplo, en los casos de Parkinson, de Alzheimer y de esclerosis, entre otras. También se va a trabajar en las intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, después de una maxilofacial, intervenciones quirúrgicas laringeas, intervenciones linguales, en vegetaciones, en amigdalitis, etc. Bueno, dentro de los trastornos de la deglución del niño se va a hacer una evaluación y un tratamiento.
El trastorno de la deglución tiene unas fases. Esa se llama fase oral, fase faríngea y fase esofágica. ¿Qué es la deglución? Decimos que la deglución es el conjunto de actos que sólidos o líquidos desde la boca hasta el estómago atravesan la laringe y el estómago. Se requiere de una serie de contracciones musculares interdependientes y coordinadas que ponen en juego a 6 pares craneales, 4 nervios cervicales y más de 30 pares de músculos a nivel bucofonador. La deglución se divide en 3 fases. Una fase se llama la fase bucal o la fase oral, la fase voluntaria y que inicia el proceso. Una segunda fase, la faringea, que es la fase involuntaria, el paso del alimento a través de la faringe hacia el esófago. Y la exofágica, que es la también involuntaria, promueve el paso de la comida desde la laringe hacia el estómago. Algunos autores hablan de 4 fases, porque la primera fase, que es la bucal o la oral, esta la dividen en 2, que es la fase preparatoria oral y la fase oral propiamente. ¿Qué es una disfagia? Decimos que la disfagia es la condición médica que causa dificultad o imposibilidad absoluta al momento de tragar alimentos como los sólidos y los líquidos. Cuando existe la disfagia, el proceso deglutorio se vuelve muy difícil y complicado, pudiendo inclusive obligar a pacientes graves a buscar vías alternativas para mantener una nutrición básica. Los tipos de disfagia son 2. Una disfagia orofaringea, que es la que se origina en la zona de la faringe, y el segundo tipo de disfagia es la exofágica. ¿Cuáles son los síntomas para decir que tenemos una disfagia o dificultad para tragar? Cuando se presentan babeos, cuando hay dificultad para abrir la boca. Posibles causas pueden ser trastornos de la articulación temporomandibular o la hipertonía de los masticadores. También cuando hay dispersión del alimento en la boca. Las posibles causas pueden ser una parálisis facial, un déficit del bucinador, una apraxia lingual o parálisis linguales. También cuando vemos que el alimento es expulsado de la boca por mal cierre bucal, entre las posibles causas, y creo que es de las más comunes. También cuando hay un reflujo nasal, cuando hay permanencia de la nariz sucia, cuando hay estornudos, cuando hay un flujo nasal constante. Todo esto es por insuficiencia de la elevación del paladar. También cuando hay presencia de tos, antes, durante o después de la deglución, por una mala protección de la laringe, una descoordinación del sistema hace que se produzca esta tos y es uno de los primeros síntomas para saber que se encuentra alterado el proceso de alimentación. También se va a presentar dolor o molestia en la garganta o detrás de la lengua. Van a haber disneas durante o después de las comidas. Se pueden presentar vómitos, deterioro del estado general y va a haber una impresión del bloqueo de los alimentos. La disfagia en niños entonces se presenta una serie de señales a los cuales se debe prestar bastante atención, ya que un niño pequeño pues no puede explicar las dificultades que tiene para tragar los alimentos, pero los padres sí deben estar atentos a algunos síntomas como son el rechazo a los alimentos sólidos, cuando hay tensión corporal durante el momento de comer, cuando se presenta tos, cuando hay vómitos y dificultad para respirar durante el momento de comer y cuando hay pérdida de peso. Son síntomas que los padres deben de estar pendientes y consultarlo inmediatamente con el médico. El diagnóstico de la disfagia, ¿cómo se logra el diagnóstico? Se hace primero la consulta al médico, que hay problemas para tragar. Luego, según cuál sea la posible causa, el médico puede derivar a un médico especializado como el otorrino y este a su vez lo remite a un gastroenterólogo o a un especialista de enfermedades del sistema nervioso a nivel neurológico. Por último llega al área de fonoaudiología, quien confirma el diagnóstico de la disfagia.
Para evaluar y diagnosticar, el fonoaudiólogo, ¿qué es lo que hace? Entonces, se hace una evaluación de los órganos fonoarticuladores, se hace un test o una anamnesis, se hace una auscultación cervical, se hace la técnica a los 5 dedos para conocer el nivel de debilidad o fuerza del paso del alimento. Se trabajan los signos de mayor importancia para diagnosticar disfagia oral, que es el mal manejo del bolo y derrame de líquido por comisuras labiales. Para disfagia faríngea se tiene en cuenta valoración de la tos. Otros síntomas de mayor prevalencia tenidos en cuenta son el ahogo, la carraspera y las náuseas. Todo esto es en el momento de la valoración. De acuerdo al grado de severidad se remite a una videofluoroscopia o cine de deglución para verificar el paso del alimento que va desde la parte faríngea a la esofágica. Después se observará la boca y la faringe mientras el paciente mastica y traga. Importante, a la hora de evaluar la disfagia se tiene en cuenta el reflujo gastroesofágico y la apnea. La voz húmeda también es de tener en cuenta para la valoración. En el tratamiento, bueno, el modo de alimentación y la edad de los niños condicionan el tipo de tratamiento. Cada tratamiento es muy diferente uno del otro. Todo depende del diagnóstico, si es leve, moderada o severa. Además, el tratamiento tiene que ser llevado a cabo por un equipo multidisciplinario, el cual debe enseñar e informar a la familia del proceso de alimentación del niño. Hay unas técnicas generales, por ejemplo, la primera es posición para alimentar al niño. Es una de las primeras que se debe trabajar. Luego, es importante que el alimento sea de preferencia personal del niño y que tanto el olor, la textura y el aspecto sean agradables para llevar a cabo un tratamiento adecuado y correctivo. En el tercer caso se realizan adaptaciones en función de sus deficiencias, por ejemplo, las tetinas o las formas de los biberones se debe adaptar al paciente. Las cucharas de plástico son mejores las metálicas para evitar el contacto más desagradable en los niños más sensibles, o en caso de reflejo de mordedura no se lastime las piezas dentarias. Se deberá tener en cuenta el tamaño de los vasos, tanto los convencionales como los de boquilla, y los cubiertos deben estar todos adaptados. La presencia del alimento, tanto si se utiliza tenedor como cuchara, debe ser orientada de abajo hacia arriba para favorecer la flexión de la región cervical y evitar así las broncoaspiraciones. Existe una serie de instrumentos que se utilizan para el tratamiento de la terapia miofuncional, que más adelante se los voy a enseñar. Bueno, aquí por ejemplo hay un ejercicio de posicionamiento correcto, en este caso son ya para niños grandecitos, cómo se debe trabajar y la posición correcta. Aquí vemos 3 posiciones, la última es la correcta, no puede ser ni muy inclinado ni muy oblicuo porque va a afectar igual el proceso de alimentación. Se hacen terapias dirigidas desde Ceiba, se realiza la terapia miofuncional toda virtualmente desde casa. Por ejemplo, este es un caso, aquí se hace un ejercicio, se le dice, ubica el músculo macetero, se encuentra cuando vamos a morder y se hincha las mejillas, ahí ese es el músculo que vamos a buscar. Luego le decimos, vamos a hacer un masaje con los 3 dedos del centro de la mano hacia arriba para favorecer el cierre de la boca y elevación de la mandíbula. Por último, le decimos, con el dedito gordo vamos a hacer un movimiento desde desde el mentón hacia atrás para propiciar la retracción lingual. Con estos ejercicios vamos a ir logrando que los músculos orofaciales
vayan teniendo su tono correcto, su fuerza y movilidad adecuada. También vamos a ver que se van a realizar varios ejercicios, entre ellos vamos a hacer ejercicios de soplo con diferentes actividades. Esto nos va a permitir mejorar respiración, obtener fuerza pulmonar y por ende manejo de músculos orofaciales y los músculos intraorales, que son los que están manejando en este momento, se estarían estimulando y fortaleciendo. Bueno, hacemos una estimulación perioral. Aquí podemos ver cómo es la actividad como tal. Podemos ver en la primera lámina que se hace en círculos, en mejillas, luego se hace alrededor de comisuras labiales, como haciendo pellizquitos. Todo esto es estimulando todo el músculo. Luego vemos que lo hacemos en línea recta, tanto en la parte superior como en la parte inferior de las comisuras labiales. Y hacemos el mismo ejercicio de forma ascendente y descendente en orbicular de labios. Bueno, dentro del material básico para el trabajo miofuncional vamos a utilizar bajalenguas, aplicadores, guantes y tapabocas. Generalmente esto lo vamos a utilizar cuando hacemos terapia presencial. En el caso con Ceiba vamos a hacer terapia virtual, pero igual le vamos a solicitar a nuestros ayudantes en casa que tengan a su mano un bajalenguas o un guante para evitar que hayan inconvenientes con el niño al introducir elementos en su área bucal. También encontramos algunos kits funcionales, como los vemos acá. Se encuentran ejercicios de respiración, encontramos la vela, bombas, un espirómetro, encontramos los vasos con escotaduras, especialmente para niños con parálisis facial y parálisis cerebral, y tenemos las boquillas. Bueno, aquí vemos otros elementos. Están los guialenguas, los kits de botones, especialmente para lograr fuerza orbicular de labios. Este es muy utilizado el kit de botones para respiradores orales. Tenemos los dedos siliconados para ejercicios intraorales y especialmente para la parte endobucal. Tenemos los tubos de masticación con texturas, tenemos los vasos para la disfagia con la escotadura que les comentaba, tenemos los masajeadores, estimuladores multifuncional, tenemos tubos de masticación con mango que se facilitan para que el niño también pueda colaborar con el ejercicio. Tenemos un fonendoscopio, que sí debemos siempre utilizarlo cuando vamos a hacer una terapia miofuncional. Tenemos las mallas de masticación, con esta vamos a lograr que los alimentos se logren triturar de manera correcta sin que haya una broncoaspiración, y vamos a permitir que el paciente logre la pulverización del alimento. Tenemos un kit de ejercitación lingual para movilidad de arriba, lado, derecha, izquierda, producción, retracción. Con esto lo podemos ayudar. Y tenemos el espejo de Glasser, que nos va a permitir evaluar lo que es respiración. Básicamente son los elementos que utilizamos a nivel de miofuncional, además de que hay muchos otros que podemos ir manejando.